A continuación de esto, el Señor les predicó unas recriminaciones. ¿Saben qué es recriminar? Reprochar. Con estas recriminaciones les dejan claro que los escribas y los fariseos no solo lo rechazaron a Él, sino que rechazaron su mensaje y persistían en hacer precisamente lo contrario de lo que ellos decían. Se creían muy santos, aparentaban santidad en la sinagoga y en los lugares públicos. Se hacían así, los mantos, esos se los cogían así, santos. Y el Señor con estas recriminaciones les demostró que no, que se sentaban sobre la ley de Moisés. Mas hay de vosotros, les dijo, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Cuando yo les dije en el monte, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Estos orgullosos, religiosos, no solamente se negaban a entrar en el reino de los cielos, sino que atravesaban en el camino para impedir que los demás pudieran entrar en él. Cuando los que se hallan fuera observan esto, cuando los que observan a los embajadores, ¿qué es lo que leímos? ¿Embajadores somos qué? Embajadores. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Usted y yo, si confesamos que somos cristianos, somos embajadores de Cristo. Amén. Y cuando los otros observan a los embajadores de Cristo, a los religiosos, a los que van a la iglesia y levantan las manos y dicen Jesús, Jesús, Cristo, Cristo, y no ven otra cosa que hipocresía, avaricia y gula, pues dan motivo para que otros rechacen el evangelio. La era de la iglesia va a terminar con una severa recriminación para aquellos que se rehúsan a entrar por la puerta estrecha y que al mismo tiempo impiden que otros lo hagan. O sea, ni entran ni dejan entrar. ¿Y cuál? Para los que hayan hecho solamente un compromiso aparente. Escúchenme muy bien, yo hoy les traigo esta palabra a aquellos que dicen que son cristianos pero no viven como cristianos. Hace unos días escribí en Facebook algo que escribió Joyce Meyer. Lo copié. No eres como cristiano para vivir como pecador. Gente que ha hecho un compromiso aparente con Dios y que enseña a los demás a hacer lo mismo. El Señor, escúcheme muy bien, el Señor limpiará primero su iglesia antes de juzgar al mundo. ¿Estamos esperando que el Señor juzgue al mundo, allá a los impíos y a los pecadores? No, Él primero nos juzgará a nosotros. Realmente no se puede culpar a muchos de los que pertenecen al mundo por rechazarnos, por rechazar el evangelio, por rechazar al cuerpo de Cristo, dado el egoísmo y la falta de testimonio que predomina hoy en la iglesia cristiana. ¡Ay de vosotros!, dijo el Señor, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra por hacer un prosélito, o sea, hacer discípulos. Y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Y ahí el buen testimonio. Si yo le hablo de Cristo a alguien y no soy buen testimonio, ay no, hago discípulos, pero los hago peores de demonios. Bienaventurados, dijo el Señor, los que lloran, o sea, los enlutados, porque ellos recibirán consolación. Pero no está hablando de los que lloran porque por consecuencia de sus actos lloran. Los que en verdad han escogido seguir a Cristo, han abandonado muchas cosas que les eran queridas para tomar su cruz y seguirle. Ellos son el verdadero templo de Dios. El que perdiere su vida por causa de mí, dijo el Señor, y del evangelio, este la salvará. El que muera a su propio camino para seguir a Cristo. Miren, hablaba estos días con una persona, esa persona no tenía ni idea de lo que yo iba a predicar el domingo. Tenía ni idea. Y me dijo, no sé, a mí me pasó. A mí nadie me ha tenido que
que decir, no haga esto. Pero me decía, mi esposo quiere que salgamos a bailar, porque él me conoce y él me conoció que me gustaba ir a bailar. Pero no es que yo sienta que es pecado, me explicaba, me decía, sino que yo no siento el deseo de volver a hacer lo que antes hacía. Eso es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es morir para Cristo. Ese tipo de gente experimenta el poder de Dios que levantó a Jesús de la muerte. Y ese tipo de persona será el consolado, porque recibirá al Consolador, al Espíritu Santo. Los que tienen el Espíritu Santo están signados, señalados por Dios. Y obran según la autoridad de Dios. Y obran con la autoridad del Señor. Los que lloran son sinceros con Dios, con Dios, con Dios. Esa misma persona me explicaba que hacía unas cosas, pero que era porque, o sea, yo no me voy a sentir bien ante el Señor si yo hago esto y después vengo a adorar al Señor. Me siento mal. Me gusta oír eso, porque los que lloran son sinceros con Dios, no son hipócritas. Los consolados son los que solo atienden a la tenue y suave voz de Jesucristo y son convertidos a Cristo. Los escribas y los fariseos, por su parte, reclutan discípulos para que los sigan a ellos, o para su secta, o para la orden o denominación. Yo les quiero decir a ustedes eso. Hagan discípulos para Cristo. Diga, le invito a mi iglesia. No, 4 paredes, las sillas no hacen nada. No. Es su Cristo, es su Cristo, es su Cristo el que hace la obra. Mire, yo no sé cuántos discípulos tengo esparcidos. No lo sé. Porque un día lo entendí. Yo no invité nunca a nadie a la iglesia. Sí invitaba. Invité como a 3 personas a la iglesia. Pero el Espíritu Santo me hizo entender, no es a la iglesia. Las bancas, las sillas, la puerta, no salvan. Es tu testimonio, es lo que tú reflejes. Entonces, cuando diga, wow, ¿está dónde está yendo? Yo voy donde este va. Pero si sales y eres chismoso, eres hipócrita, eres mentiroso, mientes, y tu familia y los que te rodean ven lo que estás haciendo, no van a querer ir allá a tu escuela de mentiras. Los consolados prestan atención a los procedimientos del Señor y comprenden, como Moisés, que es mucho más importante el cómo hacemos realidad el reino de Dios, nuestro modo de obrar en buscar el cumplimiento de nuestros planes y ambiciones para Dios. Ay de vosotros, continuó el Señor diciéndoles, guías ciegos, que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudor es. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre él, deudor es. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica el presente? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jurare por el templo, jura por él y por aquel que habita en él, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Voy a explicarles rápidamente eso. El Señor dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los escribas y los fariseos se ocupan tratando de salvar sus vidas y sus tesoros, y carecen de la autoridad de Dios en su relación con los demás. El verdadero Espíritu Santo no está con ellos. Tú no puedes dar frutos si el Espíritu Santo no está contigo. Por eso tampoco pueden ser mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo el Señor te va a bendecir si no eres manso?
Esta es la razón por la que se tiene que apelar a los juramentos. Y yo escucho a cristianos jurando aún, y juran por el oro del templo, como los fariseos de esa época, por sus buenas obras. Jurar por el templo no significa nada para ellos. Lo harán por la ofrenda del altar, pues consideran que el juramento por el altar no es obligatorio. Y esto lo hacen por no tener al Consolador. No pueden pagar el costo que significa ponerlo todo en el altar. ¿Cómo fue la canción que cantamos en la adoración ahora? Todo es de mi Cristo. Todo. Pero hay gente que no lo entiende. No entiende poner todo ante el Señor. Todo en el altar de Cristo. Y llegar a ser parte integrante de ese gran templo que no ha sido construido con manos de hombre y que Dios está edificando para que sea su morada, su pueblo. Ese tipo de gente no es pueblo de Dios. En el Sermón de la Montaña Jesús dice que no hagamos juramentos por ninguna cosa, que solo digamos sí cuando sea sí y no cuando sea no, porque cualquier cosa que agreguemos a esto procede del maligno. Ayer, mire, conversé con una persona y la persona no tenía ni idea de lo que yo iba a predicar. Y le ocurrió algo a esa persona y dice que no comprende por qué contestó como contestó. Le dijeron algo y simplemente contestó no. No. Fue todo lo que dijo. No. Y después, yo sé que esa persona hoy está entendiendo lo que sucedió. Porque tú sí, sea sí y tú no, no. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios contigo, tu respuesta es clara. ¿Es sí o es no? Cristo debe tener plena autoridad sobre nosotros. Y cuando nosotros le cedemos esa autoridad al Señor, suceden esas cosas. Tú eres radical para decir sí o no. Para poder hablar en nombre de la autoridad del Señor. Es con su autoridad que hablamos. Por eso la persona me dijo, yo no entendí. Fue que habló con la autoridad de Cristo. Respondió con la autoridad de Cristo. Por eso cuando lo pensamos humanamente no lo comprendemos. Los que no lloran sobre sus propios planes nunca recibirán el Espíritu Santo. Nunca podrán ser mansos ante Dios y nunca hablarán con la autoridad verdadera que procede de Dios. Por eso caerán en la trampa del demonio y justificarán sus actos con juramentos en apariencia piadosos. Nadie puede hacer un juramento por el oro del templo o por la ofrenda del altar, porque todo eso quedó abolido. Ellos lo hacían, pero eso quedó abolido precisamente como resultado del cumplimiento de las palabras proféticas de Jesucristo. Usted ve a los presidentes de Estados Unidos cuando se van a posesionar y ponen las manos sobre la Biblia. Hacen un juramento público poniendo sus manos sobre la Biblia. ¿Lo han visto? Solo ponen la televisión. Con esta mano así y ponen esta mano así. ¿O no? Blasfemia. Nadie. Y el Señor mismo lo dijo. Eso quedó abolido. Nadie puede jurar así. Por eso cuando usted va ante un juez le dicen es que si usted promete y le dice que levante la mano. Por eso cuando usted va a ir ante un juez le dicen a los que fuimos a un hearing en este país, cuando nos refugiamos, nos dijeron que podíamos llevar el libro de nuestra creencia. Y usted podía llevar el libro de su creencia para poder jurar por él. ¿Ustedes lo sabían eso? Lo decía ahí en las instrucciones. ¿No? Se ha vuelto normal que juren por la Biblia. Son hipócritas. ¿Saben ser hipócritas? Un presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, puso la mano sobre la Biblia y respetó después a todo su pueblo. Con la infidelidad a su mujer, con el escándalo,
inmoral, se sientan sobre la palabra. A eso se refiere el Señor. En Sudamérica. Y es que juran por la mamá, juran por la madre o por la madre de Jesús. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque no se tiene la autoridad de Dios. Porque no se tiene la autoridad de Dios. Y los mansos son aquellos que, movidos por el Espíritu de Dios, ponen todos los aspectos de su existencia bajo la potestad de Jesucristo. Los guías ciegos hacen lo contrario, pues interpretan los preceptos de Dios según su propio criterio o de acuerdo a la doctrina religiosa que les hayan enseñado. Segura por todo. Se tenía un término en mi país, era muy nuevo, pachuchito bendito. ¡Qué ignorancia! Y todo el mundo entonces, como lo ve hacer, lo hace. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!, continúa el Señor Jesús, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo que es más importante de la ley, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer y no dejar lo otro. Guías ciegos, continúa el Señor diciéndoles, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Bienaventurados, dijo el Señor en el Sermón del Monte, los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, los rectos, porque ellos serán saciados. Rectitud es lo que el Señor pide. Rectitud es la manifestación de la justicia, la misericordia y la buena fe en nuestras vidas. Se hace presente cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Mire, es sencillo. Sencillo. Usted no tiene que ni hablar en lenguas, ni temblar cuando el Espíritu Santo está, ni dar testimonio de que siente el temblor y el calor. No, es sencillo ver cuando una persona tiene al Espíritu de Dios. Se ve que el Espíritu Santo mora en ellos por la rectitud. Simple, la rectitud. La rectitud está integrada por dos componentes. Uno, ser. Y el otro, dos, realizar. Ser y realizar. Los ingredientes para la rectitud. Ser mediante la gracia de Dios la clase de persona que Dios quiere que seamos. Antes de actuar, de hablar, de decir algo, de mentir para quedar bien, piénsalo, medita. Si eso lo estás haciendo mediante la gracia de Dios, ¿estás siendo la clase de persona que Dios quiere que seas? Realizar por medio de la fe en Jesús lo que el Señor quiere que hagamos. Pregúntale, Señor, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga? ¿Será que el Señor quiere que yo mienta para quedar bien? He planeado un domingo con mi familia y el domingo llamo por la mañana, no voy a asistir porque se me perdieron